cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Señor, bendice tu palabra, Padre. Danos de tu espíritu. Ayúdanos a entender tu gracia el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y recapitulado desde ese versículo, ¿no? Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Qué es el evangelio? Pues las buenas noticias de salvación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? De la paga del pecado, de la presencia del pecado, del control del pecado. ¿Y cuál es, qué es lo que produce el pecado? Muerte, esclavitud, dolor, desesperanza y demás. Y dice Pablo, Dios me encomendó este glorioso evangelio, este mensaje de salvación del pecado. Y contrastando con la enseñanza de estos falsos maestros que cargaban a la gente con la ley, Pablo nos va a enseñar. Es como si él dijera, ellos están diciéndote esto, dándote una lista y cargándote con la ley, pero yo te voy a decir lo que es el contraste, lo que es la gracia. Alguien como yo, dice Pablo, que ha vivido bajo el yugo de la ley, al que Cristo le salió al encuentro, a quien experimentó la gracia de Dios, entiende bien la diferencia. Y por eso tengo mi primer punto. Mi primer punto es, bajo la ley descubres que no tienes ningún poder. En el evangelio de la gracia recibes toda la fortaleza necesaria en Cristo. Y mira cómo empieza Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Imagínate, Pablo para este tiempo ya era viejo, ya había vivido de todo y seguramente tenía en su mente lo que una vez había escrito en Filipenses 3. ¿Te acuerdas de lo que había escrito? Filipenses 3, 5 al 6 dice, yo Pablo, es cierto, antes de conocer a Cristo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Soy un verdadero hebreo como no ha habido otro, imagínatelo. Fui miembro de los fariseos. O sea, si había religiosos, los fariseos eran considerados como los mejores. Ahorita tenemos la visión de que eran religiosos nada más, pero para ese tiempo eran los que tenían mejor reputación. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Pero dice Pablo, pero al venir a Cristo y conocer su gracia, entendí que en mí en realidad no había nada. Y que si Cristo no hacía algo por mí, yo estaba perdido. Así que aquel que ha entendido el evangelio, aquel que ha sido confrontado con la realidad de la ley y de la gracia de Dios, entiende esto. Y puede decir como Pablo, yo no tenía fuerza. O sea, este Pablo, después de muchos años, que alguien podría decir, no, es que ya agarró experiencia, ya puede ser un hombre pues que sabe muchas cosas. No, Pablo seguía diciendo, yo no tengo fuerza. Gracias a Dios que me dio fuerza y me fortaleció. Y Pablo estaba siendo honesto. Por años me esforcé por cumplir la ley, por portarme bien, por ser bueno. Y lo único que obtuve fue esta apariencia de piedad. Una buena, tenía una buena reputación, pero era externo y entendí que no había nada en mí. Pero le doy gracias a Cristo que me fortaleció. Esos hombres quizás se estaban vanagloriando, pero Pablo dice, doy gracias a Cristo. Cristo me fortaleció. Entonces eso hace un verdadero maestro que ha conocido el evangelio. Jamás te va a llevar a la ley. No te va a apantallar con fábulas e historietas increíbles o con una falsa espiritualidad aparente. Si alguien te está llevando a la ley, si alguien te está enseñando y lo que te está enseñando es que tú tienes que salvarte a ti mismo, superarte a ti mismo, sabe que ese no es el evangelio de la gracia. ¿Sabes qué significa fortalecer? Fortalecer es la palabra endunamó, de donde viene la palabra dunamis, ¿te acuerdas? De donde más adelante surgió la palabra dinamita. Y significa esto, significa apoderar, dar fuerza, ser capaz, fortalecer. Doy gracias a Cristo que me empoderó, que me dio fuerza, que me hizo capaz, que me fortaleció. Y eso es importante entenderlo, porque bajo la gracia, ¿sabes qué entendemos? Lo que dice la Biblia. Todos, cuando nacemos este mundo, nacemos muertos, espiritualmente hablando, en delitos y pecados. Nacemos engañados por la filosofía de este mundo, por el dominio de Satanás. Dice la Biblia que estamos esclavizados a los deseos de nuestra carne y no tenemos el más mínimo deseo de venir a Dios. Vamos huyendo de Dios. A Pablo, sin embargo, cuando le salió al encuentro, checa en Pablo, él no estaba buscando a Dios. Y en Pablo no había nada bueno, ni tenía el más mínimo deseo de ir a Cristo. Iba respirando muertes y amenazas en contra de Cristo. Y alguien podría decir, no, Chut, pero yo sí he clamado. Sí, pero ¿sabes cuándo has clamado a Dios? Si es que no lo habías hecho antes, es porque el Señor ya tiene tiempo persiguiéndote. Tiene tiempo encaminándote. Tiene tiempo cerrándote caminos para que no caigas en un abismo. Tiene tiempo tratándote de hacer entender que no encuentras en ninguna otra cosa
que te pueda llenar sino en Él. Y Pablo dice, yo lo reconozco. Fue Cristo quien me dio vida cuando yo estaba en mis delitos, en mis pecados. Eso es importante. Eso es algo que la gracia enseña, mis hermanos. Nacimos muertos. Y te voy a decir algo. ¿Algún cadáver tiene posibilidades? Tú puedes decir, no, es que ese cadáver de esa persona tiene potencial. Tengo esperanza de que va a mejorar. No es así, ¿verdad? Puedes decirle a alguien, si ves un cadáver de otra persona, va a estar mejor, no te preocupes. No puedes. ¿Y sabes qué es lo primero que declara el Evangelio de la Gracia? Esto. Nosotros no somos ni tenemos el poder de nada. Es Cristo quien nos fortalece. Es Cristo quien se compadece de un cadáver sin esperanza por su gran amor. Y entonces, como Pablo, podemos decir, gracias, Señor, porque tú eres quien me fortaleces. De Cristo viene nuestra fortaleza. Podemos decir, de no haber sido por ti, Señor, ni en 1,000,000 de vidas pudiera haber dado contigo, ni palpando. Por eso mucho cuidado, mis hermanos, cuando de pronto sientes que tienes algún mérito, porque todo es obra de Dios. Nosotros solo respondemos. En Efesios dice eso. La salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y nadie es nadie. Obviamente no tenemos que olvidar que somos responsables de responder al amor de Dios, pero ese es otro tema. Pero es muy importante entender eso. La gracia de Dios declara que la fortaleza viene de Cristo y solo de Cristo. Y Pablo, un hombre experimentado, lo sabía. Doy gracias al que me fortaleció. Si él no me hubiera fortalecido, no hubiera yo llegado ni hecho nada. Versículo 12b. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios, gracias a Cristo que me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. O sea, es Cristo quien nos fortalece y al mismo tiempo es Cristo quien nos escoge y nos pone aquí. Cristo me puso aquí. Dice Pablo, fue Cristo quien me consideró fiel. ¿Sabes qué significa? Es de la palabra pistis, pisteo, digno de confianza. Y esta es otra cosa que la gracia hace. ¿Sabes qué hace? Deja fuera toda jactancia, aún en el ministerio. En el mundo es al revés. Están los headhunters, estos buscando lo mejor de lo mejor para que una empresa sea la mejor y gane mucho dinero, pero en Cristo no es así. Una vez más, después de tantos años de ministerio, iglesias sembradas, etc., Pablo termina diciendo otra vez, cuando tú ves la gracia, conforme vas más creciendo en ella, tienes que ser como Pablo. Pablo está convencido cada vez más. Yo no era ni ideal ni era capaz. Cristo me hizo ideal. Cristo me capacitó, porque dice, me tuvo por fiel. No era fiel, Cristo me tuvo por fiel. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 1, 26 al 29? Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, checa, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y gracias a Dios por este versículo, porque por eso estoy aquí parado. Y eso es lo que dice Cristo, eso es lo que dice Pablo. Perdón, Pablo, no Cristo, esto es lo que dice Pablo. No era yo fiel, pero Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, en la diaconía, a servir el cuerpo de Cristo, a hacer sus brazos, su boca, sus ojos, a manifestar su amor. Y Pablo para este momento ya había escrito casi todas las cartas que formaron el Nuevo Testamento. Ya había establecido muchas iglesias. Y aún Pablo dice, doy gracias a Cristo porque Él me consideró fiel. Así es la palabra de Dios. Dice el Señor en Romanos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él nos hizo. Entonces tienes esperanza, yo tengo esperanza. Ahora, eso no implica que no debamos prepararnos, ¿verdad? Claro que con toda diligencia necesitamos convertirnos en discípulos fieles, que nos ocupamos en conocer la verdad y en darla a conocer. Pero siempre partiendo de una premisa. Ninguno de nosotros teníamos la capacidad para llevar a cabo algo que es divino, algo que es celestial. ¿Sabes que el ministerio verdadero, el ministerio del Espíritu Santo es imposible para un ser humano? Es imposible llevar a cabo la verdadera obra de Dios sin la gracia divina. Claro que sí, tú ves un chorro de iglesias, pero sí, en nuestras fuerzas sí podemos crear sistemas religiosos y podemos crear sistemas basados en psicología, en motivación, todo recurso humano. Y sí, vas ahí a una iglesia y te dejan bien emocionado, o vas con un psiquiatra y te deja bien drogado, ¿verdad? Con sus rollos farmacéuticos, pero ninguna de estas cosas podrá jamás ayudarte en el problema de fondo de todo ser humano. ¿Cuál es este? Nuestro pecado. En nuestra carne sí podemos crear un sistema religioso, pero eso no significa que estemos haciendo la obra de Dios. Pero también sí es verdad
Dios nos llama a todos a servirlo y es un privilegio. También Dios te puede tener por fiel a ti, te ha tenido por fiel aunque no lo seas. Pero debes entender eso. El ministerio, el verdadero ministerio, el verdadero reino de Dios, no debemos trabajarlo en nuestras fuerzas. Es Él quien nos tiene por fieles, es Él quien nos tiene por confiables y a la misma vez en su gracia nos hace fieles y confiables. Cristo es el que escoge, capacita y fortalece para el ministerio. ¿Te acuerdas lo que Él prometió en Juan 12:26? Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero checa cómo dice, si alguno me sirva, sígame. O sea, es hacer las cosas a la manera de Dios, en el poder de Dios. De manera que lo único que nos queda como sus servidores, al ver algún avance, es agradecerle. Y aún si vemos un retroceso, igual agradecerle. Dios da, Dios quita. El que sirve bajo la ley pretende fortalecerse a sí mismo. No sé si le estoy echando ganas, cada día me doy dosis de motivación. Te vas a cansar muy pronto. Se cree fiel, pero el que sirve bajo la gracia toma su fortaleza de Cristo y sabe que si no fuera por Cristo no sería fiel. Cuidado también cuando estás con gente que se considera capaz y muy buena o muy justa o mejor que los demás. Claro que si te acercas a la vida de ellos te vas a dar cuenta que hay inconsistencia. Entonces te van a tropezar. Pero quien permanece en la gracia sabe que todo viene de parte de Dios. No busca lo suyo, no está buscando que lo exalten a él, que lo llamen apóstol, ungido de Dios, profeta. Acuérdate, Pablo no nos da ese ejemplo, mucho menos Cristo. Punto número 2. Bajo la ley estás buscando hacer deudor a Dios, pero en el Evangelio de la Gracia entiendes que misericordia es lo único que te puede salvar delante de él. Este capítulo es hermoso. Checa, dice Pablo, ¿cuándo el Señor le tuvo por fiel? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esa es otra cosa, mi hermano. Alguien que ha entendido la gracia, al igual que un siervo genuino del Señor, va a reconocer sin temor de ser criticado o juzgado su antes de Cristo. Y checa eso, mi hermano, porque en Pablo no estamos hablando de un borracho o de una prostituta. Estamos hablando de un hombre que se consideraba justo a sus propios ojos, que tenía buena reputación. Es más, estudió en el extranjero. Socialmente tenía una familia respetable. Entonces, religiosa, política y socialmente, Pablo tenía una buena carrera. Sin embargo, ya mucho tiempo antes había dicho, como en Filipenses 3, 7 al 8, yo creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Ese es Pablo, que nos está diciendo, yo fui blasfemo perseguidor y no me da miedo decirlo. Alguien que tiene sus ojos en Cristo, que tiene sus ojos en la gracia, no tiene miedo de reconocer lo que era. Pablo dice, Cristo me fortaleció, me tuvo por fiel y yo era esto. Dejó atrás todos sus logros, todo lo que él usaba para cuidarse, para formar una apariencia. Y dice Pablo, yo era blasfemo. ¿Sabes qué es blasfemo? Un difamador, calumniador, alguien que maldice al nombre de Dios, ¿verdad? Hay, no sé si todavía es esa costumbre, pero es una costumbre horrible de gente que no cree en Jesucristo. Dicen el nombre de Jesús y escupen al piso, despreciándolo. Pablo era uno de esos. Y dice, era un dicotes, un perseguidor. Perseguía a la iglesia de Cristo para hacerle daño, así como ISIS, así como los talibanes extremistas. Dice, mira lo que dice Hechos 3, dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 9:1-2 dice, Saulo, quien es Pablo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino un sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Entonces imagínate, ¿cuántas veces puedes respirar en un día? Pues no sé si las has contado, pero imagínate, cada exhalación de Pablo era una maldición. Era un deseo de destruir la iglesia de Cristo. Y Pablo nunca olvidó esto. Claro que no quedó acusado, sino decía, ¿sabes qué? Le hacía recordar más la misericordia de Dios. Mira cómo dice en 1 Corintios 15:9-10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero checa cómo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Una vez más, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces Pablo era un perseguidor, era un injuriador.
Hubristés, un insultador, alguien que maltrata, alguien insolente. Hacía violencia franca y sin freno contra los creyentes. Entonces checa lo que Pablo está diciendo. Siendo un religioso, un legalista, sabía bien ocultar algunos de los pecados anteriores, pero sus hechos, ¿qué demostraban? Que su corazón estaba lleno de envidia, de odio, en contra de Dios. Profesaba servir a Dios, pero aborrecía a sus servidores, aborrecía a Cristo. Entonces checa cómo alguien que conoce la gracia reconoce lo que era, no se cubre. Dice, pero fui recibido a misericordia. Y esta es la clave, mi hermano, porque entonces la misericordia de Dios sobresale. Entonces piensa en eso, mi hermano. Yo estaba meditando en esto, porque a veces pensamos que el pecado nada más nos devalúa. Si yo peco, pues el pecado me devalúa, en el mejor de los casos, porque hay quienes ni creen que hay pecado, ¿no? Pero ¿sabes qué? El pecado nos devalúa, sí, nos deteriora, nos esclaviza, nos lleva a la miseria. Sí, o sea, todas esas 4 cosas que te acabo de decir son para nuestra contra el pecado. Pero te voy a decir que otra cosa es el pecado. El pecado es transgresión. Para que podamos entender la misericordia, el pecado es transgresión. ¿Qué significa una transgresión? Transgredir una ley. Pero que, ¿sabes qué? Con hostilidad. Es violencia, es aborrecimiento, es odio infundado en contra de Dios. O sea, si tú crees que un pecado oculto no le hace mal a nadie, nada a nadie, o que es que es un pecado venial, estás equivocado. Te voy a decir algo. Según la Biblia, todo pecado es injusticia en contra de Dios. ¿En qué sentido? El pecado no solo te degrada a ti, sino que es como un escupitajo, como un golpe entre nariz y boca al rostro santo de un Dios bueno, que lo único que ha hecho es bendecirte y darte lo mejor de sí. Entonces piensa en eso. Por eso nuestra maldad nunca es, más bien es aún mayor cuando nos consideramos buenos o justos delante de Dios. Es irreverencia, es maldad. O sea, piensa en esto. Si yo maldigo a alguien en su cara y le recuerdo a su mamá y a todos sus conocidos y le digo, no es para tanto, te aseguro que me responde con más de un derechazo. Ahora imagínate Dios. Cada falta, cada maldad, no solo eso, cada cosa que no hicimos y deberíamos hacer, cada día, cada minuto, ¿qué deberíamos recibir de parte de Dios? Si nosotros no aguantamos ni que nos digan mi alma, imagínate Dios qué debería hacer. Pero ¿sabes qué? No recibimos de parte de Dios lo que deberíamos recibir. ¿Y sabes cómo se llama eso? Misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Se compadece de nosotros. Y a pesar de nuestras faltas tan horribles, solo en un día, nos deja volver a abrir los ojos al otro día. Yo lo recuerdo, mi vida antes de Cristo, no solo fue una vez, porque pecaba y lo ofendía deliberadamente. ¿Y sabes qué? Aún me permitía, en su paciencia, revolcarme en mi suciedad y utilizar lo que me había dado para bendecirlo y glorificarlo, para lastimar a otros. Y no me fulminó. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Compasión es la palabra, así significa. Entonces esta es otra cosa que debes de ver en el Evangelio de la Gracia. Porque mira la lista anterior, ahí la tienes. ¿Sabes qué es lo único que nos puede sostener después de ver la ley y lo que somos? La misericordia de Dios. Porque no tendríamos remedio. ¿Quién se podría parar delante de Dios? Nadie. ¿Te fijas cómo Dios es tan diferente como lo que el mundo piensa que es Dios? Ahora imagínate a Pablo, respirando amenazas, muerte, odio, violencia en contra de Cristo y de su iglesia. Y de pronto tenía en sus manos las cartas, listo para ahora sí, todos estos cristianitos me los voy a acabar. Cristo le sale al encuentro y le tira de su caballo, y una luz más fuerte que el sol de mediodía ahí en el desierto lo ciega. Y escucha: Saulo, ¿qué traes contra mí, contra mi iglesia? ¿Por qué me persigues? ¿Tú qué harías? ¿Quién eres, Señor? O sea, yo creo que yo diría, pues, me sale Jesús al encuentro y yo diría: Señor, aquí como el changuito nomás de hablador, ¿no? Pablo sintió que era su día de la muerte, al que él estaba persiguiendo. Imagínate, ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo con tanto odio. ¿Quieres que hagamos cuentas? ¿Qué habrá pensado Pablo en ese momento? Hasta aquí llegué. O sea, piénsalo de esta manera. Comienzan a golpear a tu esposa amada, la violan, la lastiman sin piedad. Tú eres un rey, agarras al que lo hizo, ¿qué harías? Pero ¿sabes qué hizo Cristo?
lo perdonó, lo fortaleció, lo tuvo por fiel, lo hizo su siervo, lo llenó de gracia. Pero ¿sabes por qué lo hizo? No porque eso sería injusticia nada más si lo hace. No, porque Cristo mismo ya había pagado por los pecados de Pablo en la cruz. ¿Qué te parece? Por eso la misericordia nos da seguridad. Puedes estar seguro en las manos de Cristo de que nuestra imperfección, nuestra chafez, nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nada nos puede hacer menos aceptos a los ojos de Cristo. Porque de haber hecho justicia, ya lo hubiera hecho desde tiempo atrás. Pero Dios nos da misericordia. Y eso es de lo que está hablando Pablo. El Evangelio de la Gracia se trata de misericordia. Y dice el versículo 13, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Ahora, Pablo no se está justificando, está dando la razón del pecado. ¿Sabes cuál es? La incredulidad. ¿Sabes qué produce la incredulidad? La incredulidad es una firme decisión de no creer la verdad. Es decir, Dios no te creo, yo prefiero creer las mentiras del hombre. Bueno, ¿qué produce la incredulidad? Ignorancia de Dios. Distorsiona nuestra percepción de quién es Dios y de alguna manera nos hace pensar que Dios es nuestro enemigo, cuando Él es nuestro Salvador. Entonces, ignorancia y incredulidad no nos hacen menos responsables o culpables. Hoy menos que nunca hay testimonio de Dios. Todo ser humano en algún momento se le ha dado testimonio de que Dios es bueno y cualquiera que haya clamado a Dios, Dios se le ha manifestado. No hay excusa. La incredulidad, la ignorancia es culpa de la incredulidad, o la incredulidad produce ignorancia. Y al mismo tiempo también Dios sabe que todos nacemos en pecado, mis hermanos, muertos espiritualmente, como enemigos de Dios, incapaces de entender lo bueno y lo malo, y nuestro pecado nos lleva a amar lo malo y aborrecer lo bueno, pero Dios nos sale al encuentro. Y hermanos, todo verdadero creyente, así como Pablo, necesita haber identificado su vida antes y después de Cristo. Tienes que tener claro este viejo hombre crucificado en Cristo y este nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad, la imagen de Cristo. Entonces piensa en eso. Hoy puedes pensar en eso. Puedes recordar el día en que reconociste, valoraste, clamaste por la misericordia de Cristo, así como Pablo. Puedes ver ese día en que dijiste, hasta aquí llegué. Ese antes y después de tu vida. Si no es así, hoy puede ser este día. Punto número 3. Dice, bajo la ley quedas sumergido en tu pecado y en la culpa. En el Evangelio quedas sumergido bajo la gracia. Dice, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Checa eso. Abundante, sobreabundando, superior. Que toda la lista anterior que ya vimos, que toda la transgresión, que toda la desobediencia, la impiedad, la irreverencia, el homicidio, la fornicación, la mentira, la blasfemia, la persecución, la injuria. Y si no la conocías, te presento la gracia, el favor inmerecido de Dios, la influencia divina y bondadosa de Dios que te invita y que si respondes, no importa lo que hayas dicho, Él te recibe y puede sobreabundar su amor a cualquiera de tus pecados. Y te recibe para que le conozcas y te quedes con Él. Es bien importante, no para que te quedes con una religión, con un club social de lealtades iguales de chafas. No, Él es Cristo, Él te invita a Él. ¿Cuál es la puerta que abre la gracia a tu vida? ¿Qué nos dice? La fe y el amor, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Reconocer el amor de Cristo Jesús que derramó en esa cruz por ti y por todo ser humano. Reconocer que su amor es ilimitado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda. El sacrificio de Cristo alcanza para todos, hermanos. El problema es que no todos quieren y muchos lo rechazan. Pero si tú has reconocido tu maldad de acuerdo a esta ley, como lo vimos la semana pasada, si has entendido que en ti no hay fuerza, que estás perdido, que no puedes hacer nada por ti mismo, que nada te alcanzaría para acercarte a Dios un centímetro más, y si reconoces al mismo tiempo que Cristo recorrió ese camino, que tiene los brazos abiertos, que está listo para darte misericordia, no juicio, no condenación, si reconoces que Cristo en esa cruz del Calvario cargó con tu desobediencia, compró tu perdón, abrió la llave, es la llave para que abrió la puerta que te da libre entrada al trono de la gracia. Si pones en Cristo toda tu confianza, entonces su gracia, no la ley, su gracia puede sobrepasar, sobreabundar cualquier pecado, cualquier falta, cualquier maldad que hayas hecho contra Dios. Solo así vas a poder disfrutar y experimentar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús.
pero también sabe que sin Cristo a lo único que puedes aspirar de parte de Dios es su justicia, es su ira, recibir todo el castigo de su ira. Pero en Cristo Él ya lo recibió por ti y por mí. Él es el único camino. Y esa es la única manera en la que puedes experimentar la gracia de Dios abundando sobre tus maldades. ¿Por qué a veces ves a muchos cristianos no agradecidos o gozosos? Porque están preocupados por la ley, no han experimentado la gracia. Y vamos a ver la primera palabra, fiel, y tengo mi cuarto punto. La ley condena al pecado, pero el evangelio lo salva. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo Pablo es esto. ¿Sabes qué? Lo que acabo de decir hasta ahora, lo que voy a explicar en toda esta carta, está explicando el evangelio. Es bien importante eso. No sé qué doctrina rara puedas haber escuchado o te parezca interesante. Puede ser espiritismo, filosofías, religiones paganas o ateísmo o naturalismo. Todo eso no te deja ningún propósito para estar aquí verdadero. Te hace sobrevivir, pero finalmente no te da esperanza para la siguiente vida. Pero más allá de estructuras o de formas de ministerio, denominaciones o lo que sea, esto que estamos leyendo se trata del evangelio. Este es el evangelio. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso está diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto que te voy a decir. Si alguien no cree esto que vamos a leer, como dice aquí, no se puede llamar cristiano. Dice Pablo, esta es una palabra fiel. Pistos, otra vez la palabra pistis. ¿Qué está diciendo? Que es digna de confianza, que cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Que puede haber sin número de fábulas, de genealogías, de mitos sin ningún fundamento firme, pero esta palabra es una promesa divina, por eso es una palabra fiel. La palabra de Dios no caerá a tierra jamás, es verdadera. No creer eso es ser incrédulo, ¿verdad? Y lo que acabamos de decir, hacerte ignorante de Dios. Tienes que creer algo. Si Dios lo dijo, así va a ser. Investiga cada promesa en la Biblia, investiga cada profecía en la Biblia, investiga cada palabra escrita en la Biblia, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque Dios, el creador del cielo y la tierra, lo dice. Y cuando tengas dudas, entonces ven esta promesa que vamos a leer y recuerda que es verdad. Y dice la palabra, dice Pablo, esta palabra es fiel y número 2 es digna. ¿Qué significa? Es merecedora, es apropiada de que lo creas. La debes aceptar como verdadera. Haz de cuenta que tienes que cambiar el disco duro de tu mente. Vale la pena que quites ese disco duro viejo y que comiences a correr este nuevo programa por esta verdad. Entonces, cualquier cosa que contradiga esta verdad es mentira. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que cambie su manera de pensar. ¿Cuál es esta palabra fiel? Checa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para que todos sean sanos y nunca se enfermen. ¿No, verdad? Que Cristo vino a darte una nueva filosofía para que ahora seas más positivo y puedas ver la vida con menos dificultad. Que Cristo Jesús vino para que tengas una mejor vibra y el mismo mundo te retribuya por esa buena vibra. Que Cristo Jesús vino a destorcer este gobierno humano y por fin poner políticos que te cumplan lo que prometen. Que tengamos mejores servicios y más seguridad. Que Cristo Jesús vino a cuidar de tu cartera y de tu cuenta de banco y darte todos los deseos codiciosos de tu corazón. Que vino a darte la ley para que si la cumples entonces seas merecedor de sus bendiciones. Que si siembras 1,000 te va a dar 1,000,000. Vino a defenderte de tu manager mala onda o de tu enemigo que te quiere robar o que tu negocio prospere y puedas tener una casota y que tengas tu mejor vida ahora. Bueno, si te han predicado todo eso, sabe que ese es un evangelio falso. El evangelio que te promete el Señor, ¿sabes cuál es? Y el único que necesitas es este. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Eso vino Cristo, mi hermano. De una manera u otra, Cristo vino a hacer eso. Hacernos salvos y mantenernos salvos por la eternidad. El problema en la humanidad se llama pecado. Lo he dicho una y otra vez. Tu problema, ¿sabes por qué eres infeliz? ¿Sabes por qué te dura tan poco el gozo? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué siempre hay un arroz negro en la ropa?
perdón, en la sopa. La ropa. Bueno, a lo mejor es porque comiste mole un día antes, pero... ¿Sabes por qué siempre hay dolor, angustia, guerras, maldad, no solo en el mundo, sino en tu vida? Por esta palabrita llamada pecado. Y Dios lo sabe. ¿Sabes cuál es tu más grande necesidad? Ser librado de la paga del pecado, del control del pecado, de la presencia del pecado. Porque cuando ese se ha quitado de en medio, entonces, ¿sabes qué? Es que llegó el cielo. Y entonces vas a conocer lo que es perfección, gozo inigualable, interminable, no más problemas, no más nada. Y hoy necesitas ser salvo. Y hoy Cristo ya hizo provisión para ti y para mí. No para que sigamos en nuestros pecados. No para que sigamos necios pretendiendo llamarnos cristianos cuando no hemos hecho una decisión verdadera por pertenecer al que nos salvó. ¿Sabes que esa salvación, este perdón de pecados implica que moramos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, que nos quitemos del trono de nuestro corazón y que le permitamos a Cristo reinar en nuestras vidas? Y es una decisión diaria. Y de eso se trata la gracia. Cuando Cristo Jesús viene y trata con nuestro pecado y nos perdona, muchas cosas comienzan a cambiar. No es automático, pero es una realidad. Los cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque reconocemos a nuestro Salvador. Reconocemos que Él vino a salvarnos de nuestros pecados y que Él hizo lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. Por su misericordia nos rescató, nos perdonó, nos lavó, nos bendijo, nos adoptó como sus hijos, nos hizo herederos. Para los cristianos, lo mejor está por venir. No está en este mundo la perfección. No hay nada en este mundo que sea perfectamente sano, limpio, duradero. Lo que ves es temporal. Tu hermoso rostro un día se va a llenar de arrugas. Tu cuerpo saludable, ese six-pack, un día se va a convertir en llantas, ¿no? A lo mejor. A mí ya me está pasando. Nunca tuve un six-pack. Pero no caigas en el error, mi hermano. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. No caigas en el error de creer que, pues ya viví 80 años, pero los viví bien vividos. ¿Sabes que eso es tener una vista muy corta? 80 años no se comparan con una eternidad. Y si no fuiste rico para con Dios en esta vida, en la eternidad vas a ser por siempre miserable, si bien te va. Entonces no tengas en menos lo que Cristo vino a hacer, a salvarte de tus pecados. ¿Sabes cuál es tu mayor enemigo? Tu pecado. Nada que pienses que vas a obtener en este mundo te va a dar dicha, felicidad o paz, porque es falsa su promesa. Porque un día tal vez sí te cumpla esta vida y ahora sí tienes toda la comida que quieras, pero sabes que ya estás ruquito y ya no te sabe la comida. Un día puede hacer que alcances todas esas cosas que te propusiste, hablando materialmente, y tus ojos ya no van a estar nublados. Hay problemas en este mundo que ya no te dejan saborear la comida, que ya no te dejan ver, que ya ni siquiera te dejan respirar a gusto, porque hasta respirar te duele. ¿Quieres verdadero gozo, paz, esperanza que nunca se aparten de ti? Ven a Cristo, porque Él prometió salvarte de tus pecados y ellos son tu mayor problema. Necesitamos ser como Pablo, mi hermano. Él dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Sabes qué está diciendo Pablo al decir esto? Yo soy el más necesitado. Yo soy el que más te necesita, Señor. Yo entiendo que sin ti mi vida no tiene sentido. Veo mi pecado, veo mi necesidad. Pero entonces puedo disfrutar de tu misericordia, de tu gracia. Puedo ver a tu Espíritu Santo transformando esta cosa horrible a imagen tuya. Puedo verme como tú me estás convirtiendo en una persona fiel. ¿Cuántos pueden decir, yo soy el más necesitado? Yo soy el más necesitado, Señor. ¿Y sabes qué? Nos da la razón por lo cual esto quedó escrito como un testimonio. Vamos al punto número 5. Dice, al venir al Evangelio de la gracia, nos damos cuenta de que podemos ser utilizados como ejemplo de la misericordia de Dios. Dice, versículo 16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos los pecadores, toda su clemencia. Checa para qué. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, dice Pablo, esta es la razón por la que al pecador número 1, el más grande de todos, el que menospreció y golpeó a su esposa, recibiera misericordia, como un ejemplo para los que habían de creer en el futuro y recibir vida eterna. ¿Sabes qué significa esto? Que sepan algo, que si la misericordia pudo alcanzar
a uno de los peores pecadores como Pablo, eso implica que, como dicen aquí, cualquiera es elegible. Cualquiera califica si se arrepiente y cree en este evangelio para recibir la misericordia de Dios. Significa que Dios está dispuesto, que su corazón está anhelando derramar toda su gracia, no su ira, toda su clemencia, no su justicia, toda su misericordia, su amor al que recibe esta palabra fiel, al que la tenga por digna de ser recibida. Y hay muchos testimonios, mi hermano, en el mundo. No hay excusa. Desde hace 2000 años el Hijo de Dios pisó esta tierra. Se hizo como uno de nosotros, partió la historia en dos, resucitó con poder y nos dejó como la sal y la luz del mundo a nosotros, su iglesia, salvando y salvando pecadores, dando testimonio de que cualquiera que cree es elegible. Y muchas veces me has oído decirlo y estoy seguro, yo así lo creo y lo he predicado. Si Él me salvó a mí, si Él me está utilizando a mí, inútil pecador que era, entonces lo puede hacer contigo y lo puede hacer con quien sea. Y cuando lo hacemos, mis hermanos, entonces nos convertimos en ejemplos de la gracia de Dios. Cada uno de ustedes. Todos merecíamos la justicia de Dios, la muerte. Pero si somos creyentes en Cristo Jesús, se nos ha dado misericordia. ¿Y sabes qué? Si tú has experimentado la misericordia de Dios, ya tienes lo suficiente y de sobra para compartir las buenas noticias del Evangelio. ¿Sabes que eso es una fe no fingida? Es de lo que viene hablando Pablo. Una fe no fingida no necesitas manipularla para que vaya y predique el Evangelio. Porque sencillamente habla de lo que sucedió en su vida. Porque es una experiencia innegable, imposible de ocultar. Y es un testimonio andante que da razón de su fe con conocimiento y causa. Piensa en eso. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu conducta? ¿Qué dicen tus anhelos? ¿Qué dicen tus sueños? ¿Hablan de esta misericordia? ¿Hablan de esta experiencia? ¿O todavía sigues engañado con un mundo que al final te va a dejar con las manos vacías? Piensa en eso. Deberías estarte multiplicando, debería ser algo imposible de ocultar si has experimentado la misericordia de Dios. Pide al Señor que refresque eso en ti. Punto número 6. El verdadero evangelio siempre lleva a darle la gloria solo a Dios, el autor y consumador de la fe. Dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabes qué? Después de ver nuestro retrato o nuestro lugar en la fotografía, en toda esa lista de la ley de pecado, y al ver el amor de Dios, su misericordia, su rostro lleno de gracia y bondad, dime quién es el único digno de recibir honra por los siglos de los siglos. Solo Él, solo Dios, solo Cristo, el único Rey. ¿Sabes qué significa eso? Que en el cielo no hay democracia ni reelección, porque Él es el creador. Pero te tengo otra buena noticia: Él es bueno, santo, justo y puro. Por lo mismo su gobierno lo es. Hoy Él está reinando con toda su justicia y poder en el cielo, en el universo visible e invisible. En esta tierra no lo está haciendo. Sí está a cargo en su soberanía y sigue siendo soberano. Y no porque no pueda. ¿Sabes por qué? Porque es paciente y no quiere venir a destruir a sus enemigos. Ha venido a salvar. ¿Por qué crees que oramos? Oh Padre Celestial, que tu nombre sea santificado. Que ya venga tu reino, Señor, a ser reinstaurado físicamente en este mundo. Que tu voluntad, así como en el cielo se hace, también se haga en la tierra. Que tus enemigos queden derrotados bajo tus pies. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es rey. Y ese rey nos ha dado misericordia. Él es inmortal. ¿Qué significa esto? Obviamente que no tiene principio ni fin. Ya era, es y será. También eso significa, ¿sabes qué? Que su perdón, su bondad, su misericordia, su gracia, sus promesas, su palabra jamás va a morir. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es invisible por muchas causas, porque Él es espíritu, porque ningún hombre podía verle con estos ojos sin quedar fulminado. Es invisible estos ojos, lo vemos con la fe nada más. Y lo único que tenemos es ese testimonio del Espíritu Santo clamando en nuestro corazón: Abba, Padre. Los cristianos, ¿sabes qué? Tenemos nostalgia por un lugar que todavía no conocemos, pero que sabemos que viene. Sabemos que nuestro Salvador viene por nosotros y nos tomará con Él y está formando un lugar, está haciendo una casa. Y vamos a estar con Él por la eternidad. No vemos estas cosas, pero un día las vamos a ver.
las creemos. Y le dice al único y sabio Dios, o sea, no hay otro como Él. Él es diferente. Mira las películas de Hollywood, donde sea. Escucha canciones. Lee libros humanos. Todos hablan de gente aburrida como nosotros. Bipolares, interesados, esclavizados por nuestro pecado. Puro manso muñequito, como diría mi brother. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es santo. Es único. En verdad, nos vuela la mente pensar en un Dios que va justamente al lado contrario de cómo este mundo camina. Que sus pensamientos no son los nuestros. Que sus caminos no son los nuestros. ¿Qué tan lejos están? ¿Qué dice Isaías? Isaías 55, 7 al 9. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Ese es arrepentimiento, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso necesitamos arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de disco duro. Y gracias a esto es que el evangelio es posible, mis hermanos. Todos estamos invitados, todos cabemos. Su gracia, su amor, su misericordia alcanza para todos. Y lee con cuidado, por favor. Si estamos viendo todo esto, ¿para quién es la gloria en este evangelio? Solo para Él. Es algo que es tan lógico, hermanos. Mira este evangelio de la gracia. Dime una cosa, ¿en verdad crees que caben corredentoras, madres de Dios? Solo hay un Dios, un único Salvador, un único mediador entre Dios y los hombres, un autor y consumador de nuestra fe, al cual, como dice Pablo, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y sabes que al ver esto nos deja con la boca cerrada. No le podemos dar la gloria a nadie más. Por eso, los que están escuchando, y si hay algún apóstol por ahí, o un profeta por ahí, o un ungido de Dios por ahí, pretende robarle la gloria de Dios, sabe que es terrible cosa caer en manos del Dios vivo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él, solo Él consumó la redención. Todos los demás somos siervos inútiles, y el mayor sirve al menor. Hicimos lo que nos tocaba. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas? Que ni las gracias merecemos. Obviamente que Dios es bueno y nos bendice abundantemente, pero la gloria es solo para Dios. ¿Qué dice el salmista? Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Isaías 24:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Lee la Biblia. Ni un solo ángel, ni un solo arcángel se atreve a robarle la gloria al único que la merece. ¿Cuánto menos nosotros, seres finitos? Piensa en eso. Si Dios te llama como evangelista en algún momento, como pastor, como profeta, no caigas en la tentación. Por más éxito que veas, no eres tú, es Él. Por más gente que veas viniendo al Señor, si es que salen programas de radio y ministerios mundiales, no eres tú, es Él. Si tú predicaste el evangelio y 1000 se convirtieron o 1 se convirtió, no caigas en la tentación. Es Él, es su poder, es su obra. Somos siervos inútiles. Cuídate de aquel que pretende robar la gloria al Señor poniéndose como mediador o como el mayor en lugar del menor. Revisa bien, porque quizás estás delante de un falso profeta o un falso maestro. El siervo genuino de Dios solo le va a dar la gloria al único que la merece. Al único y sabio Rey, Dios inmortal. Jesucristo, nuestro Dios. Punto número 7. Nuestra responsabilidad es mantenernos constantes en la palabra y en la gracia de Dios, cuidando de no desviarnos. Dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Interesante. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? No te desvíes de este evangelio. Amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe genuina. No caigas en mentiras, fábulas y genealogías. Cuida tu corazón. Y dice Pablo, de todas las cosas. Dice, este evangelio te lo encargo rigurosamente. O sea, no lo compliques. Así de sencillo, predícalo. Procura el amor. Y le dice algo interesante. Se hicieron profecías de que esto debías hacer.
¿verdad? No vemos profecías a Timoteo hechas, pero un día quizás sí le profetizaron eso, ¿no? ¿Sabes qué? Servirás al Señor como su pastor. Él te ha escogido. De hecho, no vemos más acerca de la vida y el ministerio de Timoteo. De Pablo sí, pero no de Timoteo. Lo que sí sabemos es que el día de hoy aquí estamos y que de alguna manera la fe que Pablo, o la estafeta que Pablo le entregó a Timoteo, ha llegado hasta nosotros. Hoy, 25 de julio de 2017. Y Pablo le dice: el hecho de que Dios te haya dado su misericordia y te haya dado instrucciones implica que también te hizo su soldado, porque comienza a usar estas dos palabras: milites, la buena milicia. ¿Y sabes qué me gusta eso? ¿Qué le dice que tiene para militar la buena milicia? ¿Qué le dice? Tienes profecías que se hicieron en contra de ti. ¿Sabes qué son esas profecías? La palabra de Dios. Las promesas de Dios que tienes aquí en la palabra de Dios son las que necesitas para defenderte y atacar en un mundo de tinieblas en el cual estamos en guerra. Militar es la palabra strateuomai. Significa servir en una campaña militar y combatir, contender. Y dice la buena, la recta, la virtuosa, la correcta, la conveniente, la buena batalla. Y esa es otra palabra, es la palabra strategia, otro término militar que significa, de donde viene nuestra palabra estrategia. Nuestro pelear el conflicto espiritual con una estrategia. Y mis hermanos, otra vez nos recuerda la Biblia, estamos en guerra. Y andamos espiritualmente como si estuviéramos de vacaciones o de día de campo. Chequen la guerra, no ves a nadie con chanclas y con una sombrilla sentado. Todo el mundo anda con su traje, anda con su armadura, con su arma, cuidándose. Y sabe que Satanás tiene ejércitos organizados para hacerte tropezar y caer de la gracia. ¿Y sabes cuáles son nuestras armas, mi hermano? Estas profecías, la palabra de Dios que se nos ha dado como iglesia de Cristo. Tenemos una guerra encarnizada en contra de las mentiras de este mundo, en contra de Satanás, en contra de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Y no nos estamos preparando si no estás en la palabra de Dios, claro. Acuérdate de algo, mi hermano. El evangelio de la gracia no es solo un momento. Si tu cristianismo se trata de algo que sucedió en el pasado, allá yo me acuerdo aquel tiempo cuando le entregué mi vida al Señor, y no es parte de tu presente, hay algo que está mal. La batalla que tienes es hoy, cada día, cada momento. Tienes enemigos listos, dispuestos a destruirte, a destruir tu matrimonio, a destruir tu fe, a destruir a tus hijos. Y eres un soldado de Cristo. ¿Dónde andas? Pedro dijo eso. Primera de Pedro 2:11: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y a lo mejor hasta estás acomodado en terreno enemigo y hasta sientes que tienes amigos ahí, pero créeme, vas a sentir la puñalada por la espalda. Tarde o temprano, si verdaderamente eres hijo de Dios. Si no, a lo mejor estás en el terreno al que perteneces y cuando menos esperes, la justicia de Dios va a llegar. Depende de quién hayas escogido como enemigo. Espero que no sea Dios. Pero entiende eso, como cristianos, hermanos, es real. La batalla es real. Necesitas decidir qué bandera vas a tomar. Si, como dice Pedro, vas a ser un extranjero y peregrino de este mundo, o te vas a hacer considerar ciudadano de este mundo. Pero sabe algo, Primera de Juan 2:15-17: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿cuánto es todo? Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Entendamos eso, hermanos creyentes. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y alguien puede decir: ¿pero qué profecías me ha dado a mí el Señor? No me ha dado ningunas. Bueno, ya te di algunas hace ratito, pero aquí te van algunas para que puedas militar por ellas. Estas son tus armas, este es tu escopeta o tu rifle o lo que quieras, ¿verdad? Tu escudo. No abandones tus armas, porque va a llegar Satanás y te va a cortar la cabeza. Ahí te van algunas armas. Juan 12:24-26: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no entra en tierra y muere y queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí estará también mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ahí tienes una. Primera de Juan 5:4-5: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe.
¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí tienes otra arma. No es que no puedo, ahí tienes otra arma. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí te va otra. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijo y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice todas las cosas les salen bien, dice a todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:29 al 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego, al ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esa es otra arma para ti. Romanos 8:31-32. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Después Romanos 8:35-36. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o peligro bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. No valemos nada para este mundo, pero sí para Cristo. Y última, Romanos 37-38. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, me encanta esta profecía en cuanto a ustedes, hermanos de Calvary. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la huida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Mis hermanos, estas son armas para que milites la buena milicia. Pero te pregunto eso, ¿las sabes acá? ¿Sabes cómo se aprieta el gatillo de estas armas? ¿Sabes cómo apretar este gatillo del maravilloso evangelio de la gracia en tu corazón y no ser asaltado por el engaño de este mundo? ¿Cuáles son tus armas, mi hermano? Piensa. Císcale, diablo panzón. Señor San Ramón, ponle un tapón. Ave María, dame puntería. ¿Dónde basas tu seguridad? Otra cosa. ¿Qué pelea estás peleando? ¿Seguro que es la buena milicia? ¿O sigues afanado por puras cosas vanas de este mundo? ¿Cuáles son tus armas? Filosofías, huecas sutilezas, mitos, genealogías interminables. Más asustado por dichos del pueblo que por la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mi hermano. Solo hay una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y es este evangelio, la Biblia. No caigas en el engaño. Milita la buena milicia. Dice el versículo 19, manteniendo fe y buena conciencia. ¿Sabes qué? Le está diciendo Pablo a Timoteo, mantén la fe. Mantén tu corazón bien fijo en ella. No cambies de disco duro. Significa esto, aférrate a la verdad. Ni por un instante la sueltes. No caigas en la tentación. No pienses que puedes echarte una canita al aire. No comprometas la verdad. Porque ¿sabes qué sucede cuando comprometes la verdad? Tu conciencia se ve dañada por no amar la verdad, por pretender justificar tus deseos mundanos. Mira la importancia de una buena conciencia. La conciencia, hermanos, es delicada. No la lastimes. Deja de autoengañarte, deja de justificarte. Mejor aprende a confesar. Llámale blanco a lo que Dios llama blanco. Llámale negro a lo que Dios llama negro. No pretendas poner grises. Porque mira lo que pasa cuando alguien decide no creer que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 19b. Los que no mantuvieron la buena conciencia en cuanto a la fe, checa, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechar es la palabra apotseomai, que significa empujar fuera, alejarla de mí, rechazarla. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, es decir, haz todo lo posible por tenerla y cuando la tengas no te deshagas de ella.
Cuando estés a media batalla con los deseos carnales que te están queriendo seducir, no comprometas la verdad, no dañes tu conciencia, porque una vez que eso sucede, dice Pablo, hay peligro de naufragio. ¿Y sabes qué? Cuando alguien naufraga, no hay ni dónde poner una cruz. Sin una verdad, sin una autoridad que rija tu manera de pensar, que alimente tu conciencia con la verdad, con la justicia, entonces vas a estar a merced de la mentira y tu vida se convierte en una mentira, en hipocresía. Y créeme, Dios no puede ser burlado. Sí, aprenden, sí nos podemos burlar nosotros mismos, pero nos estamos robando. No vamos a terminar bien. El día de hoy el abandono a la verdad, la apostasía están a la orden del día. Y existen muchos lugares donde se predica un falso evangelio, donde es aceptable ir con una conciencia descompuesta. No seas uno más. Convéncete a ti mismo, solo hay una verdad. Así como hay un solo Dios. Convéncete por ti mismo, entrégale tu corazón al Señor, métete en la palabra de Dios, no solo porque yo te lo digo, lee la Biblia y te vas a dar cuenta. Compruébalo por ti. Versículo 20 y último, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ya hemos visto de qué consiste esto, lo vimos en el capítulo 3 de Tesalonicenses. Sacar a la persona de la comunión protectora de la iglesia y entregarle los deseos de su perverso corazón, para que tocando fondo entonces regrese quizá como perrito descaraderado, pero arrepentido, que regrese como el hijo pródigo. Eso es entregar a alguien a Satanás, pero convencido de que solo en Cristo hay gozo y plenitud. Y sabes que estos hombres naufragaron en cuanto a su fe. ¿Sabes por qué? Porque no amaron la verdad, porque no cuidaron su conciencia, se dejaron engañar. Y en 2 de Timoteo puedes leer que quizás Alejandro se arrepintió, pero Himeneo no, jaló a otro, a un hombre llamado Fileto. Mira lo que le dice en 2 de Timoteo 2:14 en adelante. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la clave. Pero evita otra vez profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otra vez Himeneo, pero ya Alejandro no. Se desviaron de la verdad, checa hasta dónde llegaron, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Ya? ¿Dónde he oído eso? Y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué nos toca, mis hermanos? ¿Cómo podemos mantenernos seguros? Para ir cerrando. Pablo ya nos dijo una. Preséntate a Dios aprobado. Piensa, vas a estar delante de Dios. Utiliza bien la palabra de Dios. No permitas ser avergonzado por ser infiel. Pero ¿cómo puedes hacer? Hay todo un texto que me encanta. Gálatas 5:16-18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando los guía el Espíritu ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Eso está diciendo, mi hermano. No te está diciendo que no te fijes en la ley y que le des vuelo a la hacha. No, no está diciendo eso. Está diciendo, deja de enfocar tus ojos en la ley, pero enfoca tus ojos en Cristo. Enfoca tus ojos en su palabra. Deja que ella te invada, deja que ella te transforme. Deja que ella transforme tu manera de pensar, tu lógica, tu manera de ver las cosas. Entonces el Espíritu Santo va a dominar tu vida y va a controlar tus decisiones, tus apetitos, tus deseos. ¿Sabes qué sucede? Nos acaba de decir que cuando te enfocas en la carne, en la ley, solo produces obras de la carne. Y no la puse aquí porque sentía que ya era muy largo. Pero más adelante dice, mira lo que sucede con el que se enfoca en el Espíritu. Gálatas 5:22-23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, cuando nos enfocamos en él, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y sabes que una persona que tiene estos frutos es una persona feliz, gozosa. Gálatas 5:24-25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ese es el lugar para la carne. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos el Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y el Espíritu nos va a guiar, mis hermanos. Este es el Evangelio de la gracia. Ahí tienes que poner tu mirada, ahí tienes que poner tu esfuerzo, tu diligencia, no en la ley. Es tu responsabilidad. De ahí surge el amor, de ahí puedes adquirir un corazón limpio, una buena conciencia y una fe genuina. Ahí puedes aprender a ser un buen soldado de Jesucristo, mantenerte creciendo, bien fortalecido, bien sano
Sana doctrina da como resultado sana familia, sana fe. La gracia es este estado del alma, mis hermanos, estar con el Señor. Yo no sé si el día de hoy alguien aquí esté siendo esclavizado por algún hábito, mal hábito o adicción, pero te digo algo, deja de estarte mirando a ti mismo, no vas a poder vencerlo. Deja de amar tu pecado, solo te va a destruir. Pon tus ojos en Cristo y sé fortalecido para ser libertado. Y que puedas decir, Él me hizo fiel, yo no era fiel. Él me hizo obediente, yo no era obediente. ¿No te gustaría descansar de tus obras? Descansar de estarte esforzando y nunca ver resultados. ¿No te gustaría probar la verdadera libertad? Ven a Cristo, Él es la fuente de gracia. El Evangelio se trata de Cristo, de su gracia. Dios buscando al hombre, alcanzándolo para salvarlo, no el hombre intentando fallidamente alcanzar a Dios. ¿Cuántos les gustaría comenzar a pelear una buena batalla, una buena milicia, y dejar de estar peleando milicias que no van a llevar a ningún lado? ¿Cuántos les gustaría tomar armas eficaces que se les ha concedido? Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que puedas disfrutar de lo que es darle toda la gloria al único que la merece. Y que encuentres verdadero descanso. Y que encuentres seguridad en el único lugar donde verdaderamente la puedes tener, en Cristo. ¿Cuántos quieren hacer eso? Te invito a ponerte de pie y vamos a orar.